Entonces, en este último trimestre del embarazo, en donde ya está listo el oído del bebé, hay una comunicación más directa entre el bebé y la mamá. Escucha a la voz de la mamá de una manera como muy directa, porque la escucha, pues, como con eco y hacia adentro, pero tienen que considerar que adentro hay muchísimo ruido. O sea, está como imagínense toda la orquesta, ¿no? El corazón, bum, 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 y todos los intestinos y todo el ruido de adentro así. Imagínense una gran orquesta allá adentro gestándose en el interior de la mamá. La verdad es que es muy difícil que se escuche más allá de eso, casi no se escuchan las voces externas. Algunos autores dicen que no se escuchan las voces externas por todos los ruidos que hay al interior. Entonces la pregunta es, ¿por qué si un papá se acerca a una panza y le habla, por qué el bebé se mueve? La respuesta es porque la mamá se siente contenta y entonces tiene una respuesta química y como está el bebé conectado por cordón umbilical con la mamá, recibe la dopamina y entonces se mueve por la alegría que siente porque recibe el químico vía cordón umbilical. Bueno, por favor, a los papás no les digan esto, dejen los que les hablen a las panzas, esto es como maravilloso, dejen que ellos sienten que les escuchan, tampoco les digan nada, porque este contacto que ellos tienen hace que la mamá esté contenta y hace que reciba el bebé esta información y finalmente los acerca, que esto es lo importante, ¿no? Al final no es tan importante si los escuchan, al final lo importante es esta cercanía que se genera. Montagu señala, desde 1962 está viendo como este interés por saber de la vida intrauterina y de lo que emocionalmente pasa con el bebé. Entonces dice, las emociones fuertes vividas por una mujer embarazada generan cambios químicos a nivel del sistema nervioso y endocrino, lo que producen nuevas sustancias capaces de traspasar la barrera de la placenta y alcanzar el sistema circulatorio del feto, generando un desbalance en sus hormonas. Es decir, emociones fuertes, complicadas y difíciles de la mamá generan cambios en, en el bebé, cambios en su propia producción hormonal. Entonces tenemos que considerar que claro que las emociones que la mamá está experimentando le van a afectar al bebé. No se preocupen por toda la información que les voy a ir dando, porque se las voy contando con platicadita. Em, Ahora, terminando la sesión, pido permiso para que en el grupo que tenemos de WhatsApp, yo les preparé un documento en donde lo tengo con todas las referencias bibliográficas para que ustedes puedan consultarlo. No se preocupen por eso. Tuve un problema técnico, no pude mostrarles las diapositivas, pero yo lo que les voy platicando van a poder leerlo todo sin ningún problema. Bernie Kelly en 1988 dice que las emociones maternas como el miedo activan el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo del bebé. O sea, este sistema nervioso que es en automático, o sea, que rige el estómago, el corazón, la respiración, todo lo automático. Los bebés que han sufrido estos desequilibrios al interior del útero tendrán dificultades alimentarias desencadenadas de esto. Entonces, van a ser niños tendientes a ser nerviosos, hiperactivos, ansiosos, con bajo rendimiento escolar. Esto lo están hablando porque hicieron estudios longitudinales. Esto es con muestras muy grandes de mamás embarazadas y estudios que fueron durante 15 años. La muestra es de 2,000 niños que se los estudiaron durante 5 años, o sea, desde vientre materno hasta sus 5 años de edad. Y por esto es que nos dan estos resultados. Entonces, aquí hay una correlación también en bajo peso al nacer y problemas de rendimiento en la lectura. Fíjense qué interesante cómo que el bajo peso al final termina estando relacionando con que no te es tan fácil leer. Alrededor del 10% de las mujeres embarazadas tienen un diagnóstico de trastorno depresivo. Yo siento que hoy en día debe de ser más alto, porque la depresión es una pandemia, ¿no? En este momento. Un 20% representa síntomas depresivos, o sea, no tiene una depresión diagnosticada, declarada como tal, pero sí tiene síntomas depresivos, y un 25% presenta síntomas de ansiedad clínicamente relevantes. ¿Qué significa esto? Que la depresión obviamente que va a afectar al bebé, porque ya dijimos que las emociones tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, tienen que ver con su producción de hormonas. Entonces, claro que una mamá deprimida, esto va a tener consecuencias para el bebé. Los niños que han sido expuestos a madres fumadoras durante el embarazo se ha visto documentado por Washalan y otros autores desde el 2002 y dice que tiene un elevado riesgo en cometer delitos durante la vida adulta, combinado con crecer con un progenitor y grupos psicosociales de riesgo, claro, porque lo que se ha visto es que la conducta que más se replica del papá es la criminal.
Entonces, cuando tenemos un papá criminal o con conductas antisociales, entonces esto va a generar que el niño por imitación, en este aprendizaje por imitación, tiene el 60% de probabilidades de ser un delincuente. Entonces es la probabilidad más alta, el imitar un padre en la conducta. Si se tiene un embarazo en algodones, o sea, exageradamente sobrecuidado, cuando tenemos una mamá muy sana y no es necesario tanto cuidado, vamos a tener un bebé que no va a tener toda esta gama de emociones que va a recibir y entonces vamos a tener un bebé retraído. Si hay un embarazo violento, o sea, que la mamá recibió mucha violencia y que estuvo en escenarios muy violentos, el bebé va a estar estresado y va a tener hiperactividad. Entonces, aquí vamos a tener como estas pendientes de cambios, ¿no? Durante el embarazo. ¿Qué quiero decirles con esta información? Lo que quiero decirles es que suceden más cosas de las que creemos en la vida intrauterina. La vinculación entre el bebé y la mamá es mayor. También se ha visto que en el último trimestre del embarazo, el bebé tiene ciertas respuestas vegetativas, es decir, se mueve por ciertos fonemas de la mamá. ¿Qué significa? Que este cerebro chiquitito que apenas se está formando ya está haciendo asociaciones simples. Y el bebé no está en una caja negra en donde el bebé no tiene contacto con la mamá o no tiene comunicación con la mamá. Esto no es así. Es más, hay una aculturación gastronómica. Casi siempre lo que la mamá come suele ser algo que le gusta después al niño comer, ¿no? Hay como esta tendencia a comer lo que la mamá estuvo comiendo en el embarazo. A muchas seguramente les habrá pasado, ¿no? Que cosas que igual y nunca les han gustado en el embarazo sí les gustaba comer o tenían como estos antojos y esta necesidad de comer. Bueno, pasan un montón de cosas en este nivel, ¿no? De los alimentos. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé nace? Nacer es un proceso muy fuerte porque es una mudanza de un mundo cálido, ¿no? Acuático, a gusto, con poquita luz, con temperatura constante, a un mundo aéreo, frío y respirar duele. Entonces, nacer es bastante difícil, ya sea un nacimiento por parto natural, ya sea una cesárea. Fíjense que ahora se ha visto más que el parto natural trae como un montón de ventajas para el bebé, incluidas que cuando el bebé pasando por el canal vaginal, los labios del bebé al tocar el canal vaginal es el momento en donde el bebé toma el sistema inmunológico de la mamá. Entonces ahora lo que hacen muchas veces es que si es por cesárea, toman un poquito como de líquido de alrededor del conducto vaginal de la mamá y se lo pasan en los labios al bebé para que adquiera esta parte del sistema inmunológico de la mamá. Entonces, al nacer se requiere esta ligazón con la mamá. Fíjense, desde 1977 se sabe, o están los estudios en donde nosotros también nos improntamos como los animalitos de cascarón, ¿no? Ya ven que los patitos se abre el cascarón, sale el patito y lo primero que ve se impronta y lo sigue. Bueno, nosotros también nos improntamos. Nosotros tenemos que improntarnos en los primeros 3 días de nacidos. O sea, en los primeros 3 días de nacidos tenemos que tener contacto físico con mamá. Por eso hay desde el 77 esta tendencia a llevar a los bebés cerquita de la mamá, que sientan la piel y cercanía, porque había mucha muerte de cuna. Teníamos muchos problemas con los bebés y era porque no había este contacto. Este contacto le va a permitir generar el primer apego. No lo va a consolidar, pero sí le va a permitir como forjar este primer apego. Si la mamá y el bebé no tienen contacto en los primeros 3 días de nacido, el apego no se va a iniciar y no se va a formar bajo ningún esquema correctamente. Entonces, con el papá es diferente. Con el papá es entre los 6 y los 8 meses de nacido. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que sostener la cabeza, el bebé tiene que reconocer, su visión tiene que estar completa para que entonces el bebé reconozca al papá. Realmente, la cercanía del papá con los bebés tiene mucho que ver con que la mamá se los presente, con la que la mamá le permita el acceso a los bebés al papá. El papá tiene que ser presentado con el niño, a diferencia de esta vinculación que tiene el bebé con la mamá. Entonces, es muy diferente lo que se genera del contacto con el papá que se genera con el contacto con la mamá. Entonces, ¿qué necesita un bebé de entrada? Pues necesita un apego seguro, porque ahora hablamos mucho de los estilos de apego, que los vamos a ir mencionando, pero primero tenemos que establecer qué es un apego seguro. Un apego seguro es en donde el niño se siente y sabe que va a ser cuidado, no importa la circunstancia que se presente, no importa cómo se comporte, el niño va a ser cuidado. Entonces, hay empatía para entender al niño, nos dice Bowlby en
En La fuerza del vínculo, en este libro, nos dice que tiene que haber sensibilidad de parte de los adultos para poder entender las necesidades de los niños. Responsividad, este es un término que usa mucho Bowlby. Responsividad es esta capacidad para responder de forma adecuada a las necesidades de los niños. Disponibilidad, o sea, brindar al niño la seguridad que necesita física y emocionalmente. Validación emocional, o sea, que se validen las emociones de los niños. Esto es muy, muy, muy importante. De no ser así, vamos a tener estilos de apego complicados. Hablaríamos de entrada, recién nacidos y muy chiquititos, hablaríamos de un apego inseguro evitativo. ¿Esto qué significa? Justo como su nombre lo dice, no estoy tan seguro de que me cuiden, ¿no? Es como que no siempre mis cuidadores primarios están ahí para satisfacer mis necesidades. Entonces esto me va a generar ansiedad y rechazo y hasta hostilidad. Entonces puede ser que a la mamá, por ejemplo, le dé una depresión postparto, nadie está exento de esto, y entonces no tenga ganas de tener contacto con el bebé. Aquí tiene que entrar al quite otra figura que ayude, ¿no? Mientras mamá está lista, porque tampoco le podemos juzgar por una depresión postparto. Hay todo un cóctel hormonal en ella que puede estar generándole algo complicado y se puede estar sumando a situaciones emocionales difíciles en el embarazo o al final del embarazo. Entonces, la mamá al intentar o al evitar el contacto con el niño puede estar como negando sus necesidades, ¿no? En cuanto a la herida que se va a generar, aquí va a ser una herida de rechazo. O sea, Luis Buba nos habla de las heridas y nos dice que esta herida de rechazo es como que se te niega el derecho a existir. Y entonces en esta herida, al ser un niño no deseado, se va a generar una máscara de huida. O sea, la persona adulta que ha sido rechazado desde el principio, que se le ha negado el derecho de la vida, va a huir de todos. O sea, va a ser una persona asocial. No se va a querer contactar con nadie. No es que quiera hacerle daño a nadie, ¿no? Si alguien daña a los demás es antisocial. Cuando hablamos de asocial, A significa sin. Entonces, no quiere tener contacto con los demás, tiene más contacto con las mascotas, con la tecnología, pero no con las personas. O sea, va a generar una personalidad esquizoide, ¿no? Una personalidad sin contacto. Casi siempre los cuerpos son como muy delgados, delgados pero marcados, ¿no? Con los músculos tensos y entonces van a ser así cuerpecitos y hasta su caminado es como charrito, ¿no? Va a parecer más que marchan, más que caminan, va a ser esta tendencia corporal por esta cuestión de haber sido no deseado, ¿no? Digamos que en general, obviamente la psicología pues habla de teorías, habla de generalizaciones, pero no significa que sea el total de los casos, ¿no? Nos dice en la mayoría de los casos. Porque obviamente siempre salen casos diferentes a la norma, ¿no? Porque van a decir, no, pues no es así, o no siempre es así, y es verdad, no siempre es así, pero vamos a decir que son nuestros marcos teóricos que nos van dando base y referencia. El primer año de vida. Bueno, en el primer año de vida se forja la lactancia como un punto muy importante. Ahora, ojo, nosotros sabemos que en la lactancia, o sea, que la leche materna, pues es muy rica en nutrientes, además el calostro va a forjar toda esta flora intestinal. O sea, sabemos que no nada compara con leche materna, pero inclusive hay bebés que son alérgicos a la leche materna, o hay mamás que por algo no pudieron producir leche. Y bueno, hay fórmulas carísimas y buenísimas, ¿no? Entonces hay como un montón de cosas. No estamos hablando tanto de la nutrición física. Aquí nos estamos enfocando desde la parte emocional. Desde la parte emocional en la lactancia, lo que es importante es el afecto durante la lactancia. Miren, el bebé nada más al inicio de nacido puede ver a 15 centímetros de su nariz y en visión de túnel no puede ver hacia los lados y ve borroso. Entonces, que el bebé esté aquí en el pecho está en la altura perfecta y natural para que alcance a ver a su mamá. Entonces, la naturaleza no se equivoca, ¿no? En estas cuestiones que hace, y es el afecto durante la lactancia. Hay mamás que no son capaces de demostrar su afecto. Eso no significa que no quieran a sus bebés. Son mamás que están congeladas emocionalmente, que no les enseñaron a demostrar el afecto, que nadie tuvo estas demostraciones afectivas y que por lo tanto no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, cuando le pasa así, porque pues no hay que satanizar a las mamás, o sea, yo sé que no todas las mamás son buenas, pero son las menos. Entonces, las mamás necesitan esta parte afectiva, ¿no? Entonces es bien importante que las mujeres nos cultiven esta parte de demostración afectiva, porque esto va a implicar algo muy importante con los niños. Si la mamá no le da afecto al bebé durante la lactancia, entonces va a existir una desnutrición emocional. Se va a generar un tema en donde el niño
no, al no tener esta nutrición emocional, va a ser después una personalidad dependiente, ¿no? Si se preguntan por qué hay personas emocionalmente muy dependientes de los demás, el nivel de dependencia que se genera con esta herida es de, si tú te vas, yo dejo de existir. O sea, yo no genero una identidad, yo no existo y yo solo existo cuando dependo emocionalmente de alguien, es así de fuerte. Entonces, si esta persona quiere irse, no, bueno, yo me vuelvo loca. Entonces voy a hacer absolutamente todo porque la persona no se vaya. Y todo es todo, porque yo siento que me voy a morir, siento que voy a dejar de existir. Entonces, es bien importante recalcar a qué nivel se genera la dependencia emocional y qué nivel de angustia genera. Porque de repente decimos, ay, bueno, pues no dependas, ¿no? Como si fuera muy sencillo. Y hay personas que de verdad sienten que se les va la vida, ¿no? Y que requieren de manera imperiosa para mantener la vida la dependencia. Entonces, bueno, algo que también es interesante es que las mamás van a heredar a través de la lactancia, a través de la leche materna, van a transferir biocomponentes, es decir, células, anticuerpos y bacterias hacia el bebé. Y esto va a jugar una parte muy importante en la defensa de infecciones, en que no se haya moléculas que son inadecuadas y que el bebé las pueda con ellas, ¿no? Entonces va a favorecer un entrenamiento inmunitario, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, en esta nutrición emocional se va a dar la ligazón real del apego entre el bebé y la mamá. Otra vez, si es fórmula, no se preocupe, no pasa nada, es el afecto durante la lactancia. Ok, entonces, ¿qué es lo que va pasando? Em, el bebé, perdón, el papá empieza a entrar mucho más en juego porque el bebé ya le reconoce en este primer año de vida. El bebé lee al papá como más rudo, ¿no? Como que juega, como que tiene otra tendencia, si hablamos de una figura cercana ideal. Entonces, este papá va a ser, lo que va a hacer es, está esta diada muy pegada, mamá y bebé, y va a llegar como ese tercero en discordia que separa la diada de forma amorosa, no de manera mala, y se va a llevar al bebé a empezar a jugar. Esto es muy importante. El papel de los papás en el juego con los niños es muy importante. Es muy raro que una mamá juegue con los niños, más bien los ven jugar. Es más común que los papás realmente se involucren en el juego y los papás se vuelvan Thor y Spider-Man y todo, ¿no? Entonces el papá en el juego aquí va a generar algo bien, bien importante que ahorita lo sigo continuando porque es de un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver, si yo voy puntualizando, la mamá es el primer maestro de vida. La mamá nos enseña a amar profundamente. Claro, si tiene esta capacidad de demostrarnos el amor. La mamá nos da juicio de realidad, por supuesto, si la mamá tiene juicio de realidad, o sea, si es una mamá que anda volando en su mente, pues no nos va a dar esa estabilidad y esta realidad, ¿verdad? También tenemos que ver que nos va a ayudar a establecer relaciones emocionales profundas y sólidas. Y tal vez esta sea una de las razones por las que hoy tenemos tantos problemas con las relaciones interpersonales. Yo quiero decirles que dependemos de manera muy importante de las relaciones interpersonales. Y bueno, depender suena como patológico y feo, ¿no? Decimos depender y suena horrible. Tenemos que hablar de interdependencia, es decir, relacionarnos unos con otros de manera sana, ¿no? Interdependencia es el término adecuado. De esta interdependencia de las relaciones personales depende, uno, que nuestra memoria de trabajo funcione, es decir, es una red neuronal que está acá arriba, es la memoria que utilizamos todos los días para las labores diarias. Esta memoria de trabajo, la calidad de la memoria de trabajo, nos dice el doctor Pinel, la máxima autoridad de memoria, nos dice este neurólogo que depende de las relaciones interpersonales. De la calidad de las relaciones interpersonales depende que nuestro sistema inmunológico esté suficientemente fuerte. De esto depende también que el nervio vago funcione bien. El nervio vago conecta desde, bueno, sí, como desde mandíbula, porque es el 10º par craneal, conecta corazón, con estómago, con intestinos, llega hasta el colon. O sea, no se llama vago porque sí, nos recorre por todos lados y este nervio vago nos ayuda muchísimo. Entonces, si nosotros tenemos buenas relaciones interpersonales, funciona bien el vago. ¿Cómo a qué se dedica? Por ejemplo, nuestra microbiota, los bichitos de nuestro intestino, fabrican el triptofano.
El triptófano es el precursor de la serotonina. La serotonina es esta hormona y neurotransmisor de nuestro cerebro que nos ayuda a estar emocionalmente estables. Tiene muchísimas funciones, pero quedémonos con esta simple, de regular nuestras emociones. Entonces, el cerebro dice, me hace falta serotonina. El nervio vago dice, ok, ya lo escuché, va y con impulsos eléctricos, como si tuvieran un telegrama, se conecta con la microbiota y les dice, muchachos, produzcan triptófano, por favor. 85% del triptófano se produce en microbiota. Sube por nervio vago el triptófano al cerebro y con oxígeno el triptófano en el cerebro se produce serotonina. ¡Tararán! O sea, el 15% del triptófano es por los alimentos. No es nada. Nuestra estabilidad emocional depende de los bichitos de nuestro intestino. O sea, que tengamos un adecuado funcionamiento de nuestro estómago y de nuestros intestinos, de eso depende que estemos emocionalmente estables. Por ponerles un ejemplo, pero el nervio vago transporta precursores de la dopamina, es decir, de la felicidad, de la noradrenalina, es decir, de la adrenalina del cerebro, y muchas otras cosas. La verdad es que son muchas, no me voy ahí porque me iría en una clase de nervio vago, pero sí quiero decirles que las relaciones interpersonales hacen que funcione bien nuestro organismo a muchos niveles. Entonces, ojo, que estas relaciones interpersonales sean profundas y adecuadas depende de la figura materna. Que con el papá y en el juego, gracias a eso se estimula un área en nuestro cerebro que se llama tercer ventrículo, que está acá delante del occipital. Es una pantalla de plasma hecha de líquido, que entonces en esta pantalla de plasma el niño se imagina lo que juega. Y entonces esta imaginación que se activa de forma sana a través del juego hace que nos podamos ver en el tiempo, es decir, que construyamos futuro o si nos queremos ver más técnicos, que generemos prospectiva. Es decir, que construyamos futuro. Esto es muy importante, que tú puedas generar metas y por tanto alcanzarlas y tener logros. De eso depende tu futuro. Es decir, mamá representa mi pasado, es mi historiador, ¿no? Las mamás siempre se acuerdan de cuando caminaste, se te empezaron a caer los dientes y todas las cosas que hiciste. Inclusive a mamás, y no lo digo de manera mala, lo digo de manera admirable, las mamás inclusive yo les llamo que tienen cajitas fetichistas de amor que guardan que los dientecitos, que el cabellito, que no, tienen estas cositas que son cosas de amor. Entonces, las mamás son nuestro historiador, nuestro pasado, y nuestro base, y nuestro asentamiento como seres humanos. Los papás, el futuro, la fuerza y la seguridad con la que yo me voy a manejar en la vida. No hay manera de que las figuras parentales puedan sustituir funciones. O sea, mamá me da una cosa, papá me da otra cosa. Y entonces, estas no son competencias. Mamá tiene unas funciones en la vida del niño, papá tiene otras. No es que uno sea más importante que el otro, no, no, no. Los dos son importantes. Vaya que todo esto que hemos dicho es importante. Entre los 2 y los 4 meses aparece la conocida sonrisa social. O sea, es que, miren, la sonrisa del primer día de nacidos es un reflejo. Si el bebé realmente no se está riendo, es un reflejo nada más y está diseñado en la naturaleza para que se apeguen a los bebés, para que los quieran cuidar, para que digas, ¡ay, mira, me sonrió, está recién nacido y me sonrió! Y entonces quieras cuidarlo. Es un reflejo que se va en un día, pero realmente hasta los 2 y 4 meses ya hay una sonrisa como tal. Entre los 4 y los 8 meses, los bebés empiezan a balbucear. Y entonces, esta es una manera de responder y de interactuar con los demás, ¿no? Entre los 8 y los 12 meses empiezan a jugar. Y entonces, en la importancia que tiene el juego, ¿no? ¿Qué pasa? Habíamos dicho que si tenemos problemas de que no haya esta ligación emocional durante la lactancia, nosotros vamos a tener un apego inseguro, ansioso, ambivalente, que seguro que estos términos los han escuchado porque se han viralizado, ¿no? Mucho en redes sociales esta terminología. Entonces aquí es una mamá que se siente incómoda en el día y al otro día está irritable y tensa. Y entonces el bebé dice, wow, ¿qué es esto? Es como si tuviera como dos mamás, ¿qué pasa, no? Como diría Melanie Klein, pecho bueno, pecho malo. O sea, por momentos es bueno y por momentos no. Y entonces, por momentos el bebé busca a la mamá lo rechaza. Por momentos el bebé ya no busca a la mamá busca al bebé. Entonces parecía que nos estamos como jugando a las escondidillas en el afecto y en el apego. Entonces, esto es lo que con más razón deriva en trastornos de ansiedad. Va a generar una personalidad evitante. Es una persona que va a evitar el contacto con los demás porque quiere socializar, pero le da tanto temor el rechazo que pues mejor no socializa y mejor se hace a un lado, ¿no? Entonces se genera una herida de abandono. Cuando el bebé no recibe el afecto durante la lactancia, se siente abandonado.
este abandono, yo digo, perdón, que yo todo lo reduzco como a más sencillo, pero yo digo que es como si fueran unas donas emocionales, o sea, es como si tuvieras un hoyo en el pecho y todo el afecto que te dieran los demás se va por el hoyo y no se queda. O sea, pides y pides y pides y demandas amor y nunca te es suficiente, y nunca nada. Y entonces es mucha la ansiedad que tú tienes porque sientes que te falta amor, pero también es mucho el cansancio y el agotamiento de los del entorno por decir, bueno, ¿y en qué momento, no? ¿Y en qué momento termina ahí? Haga lo que haga y me relacione contigo de la manera que sea y te ame como sea, nunca va a ser suficiente. Entonces hay problemas porque generamos lo que en el humanismo le llamamos fantasía catastrófica autocumplidora, es decir, lo que es mi necesidad más grande, hago lo contrario como para no cubrirla. Vamos a decir, yo les dije que genero una personalidad dependiente. Entonces es, yo dependo de los demás para vivir. Pero, ¿qué me pasa? Como me da mucho miedo que el otro se vaya, lo empiezo a asfixiar. ¿Y dónde estás? ¿Y qué es lo que pasa? Y no me vas a engañar, ¿eh? Y no vas a no sé qué, y no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces empiezo a asfixiar al otro. Entonces, lo que más miedo me da fantasía catastrófica es que me abandonen. Lo que más genero es ser abandonado porque estoy muele, 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 muele al otro y termino rompiéndolo, ¿no? Entonces, esto, fantasía catastrófica autocumplidora, lo hacemos todos, ¿eh? Cada mediquito con su librito, o sea, cada quien en su forma, pero todos hacemos esto. Es importante cacharnos, ¿no? Cuando yo tengo la necesidad de algo y ¡boom! Voy y lo genero, ¡boom! Voy y lo genero, ¿no? Entonces, es bien importante decirles que las emociones están listas antes que la razón en el ser humano. Nuestro sistema límbico que produce las emociones están listas en edad muy temprana, entre los 16 y 18 meses de nacido. Ya están listas las emociones. Las podemos usar todas, todas, toditas. No así nuestra capacidad para razonar. Entonces, ¿qué necesita el niño? Que sus emociones se regulen a través de sus cuidadores. ¿Con qué? Con los límites que colocan los cuidadores. Ya tuvimos anteriormente una charla sobre límites sanos. Creo que tuvimos ahí un tema que no grabamos la sesión. A lo mejor valdría la pena hacer la sesión y grabarla solo por grabarla, aunque no tengamos audiencia, para poderles explicar esta parte de los límites. Pero bueno, los límites son muy importantes. Hagan de cuenta, la psique de los nenes no tiene límites, o sea, es ilimitado y además no tienen sentido del peligro, ¿no? Entonces ellos son inmortales, sin peligro y sin límites. Así son los niños. Consideran esto. Por eso es que nosotros les tenemos que poner límites y reglas y horarios para que entonces estos límites para que estos límites entonces pudieran funcionar en el niño. Nosotros los adultos somos los reguladores emocionales de los niños. 2 años de edad. ¿Qué pasa a los 2 años de edad? Vamos avanzando en el tiempo. Aquí es muy importante justo esto que les digo de las reglas y de los límites, porque las rutinas, los horarios también arreglan sus biorritmos. Nosotros tenemos biorritmos. Los de 24 horas se llama el biorritmo circadiano. Olvídense de los nombres complicados. Un ritmo de 24 horas. ¿Qué significa? Miren, cuando la luz empieza a bajar del día, como dentro de una hora más o menos, 6:30, la luz empieza a bajar, entra por nuestros ojos esta disminución. Nuestros nervios ópticos llevan esto hasta la parte de atrás del cerebro y entonces viene la alarma de, hey, ya va siendo hora de que vayamos apagando los motores del día. Nosotros tenemos dos estilos de sistema nervioso, el simpático, que es cuando estamos despiertos y entonces estamos energetizados, y el parasimpático, cuando ya es hora de apagar motores para dormir. Entonces, más o menos 6:30, digamos que nosotros que tenemos los días así, ¿verdad? Porque en otros lugares del mundo donde la luz cambia y hay más sol y eso, la historia es distinta. Pero entonces, la luz empieza a mermar, mis ojos lo detectan, lo llevan a mi cerebro y entonces mi cerebro empieza a bajar. Sale la melatonina no nos hace dormir. La melatonina es como un pequeño señorcito que tiene un megáfono y que dice, ya es hora de dormir, avisa de que es hora de dormir. Y entonces avisa de que el parasimpático tiene que ingresar. Y entonces que esto tiene que apagarse para que el otro empiece. ¿Ok? Para que empiece esta actividad nocturna. Entonces, si nosotros tenemos horarios y regulamos esto con los niños, regulamos la alimentación, este biorritmo circadiano de 24 horas se empieza a nivelar. ¿Por qué? Porque su organismo no se siente en estado de guerra. No, o sea, el cuerpo y el cerebro siempre nos van a llevar a sobrevivir. Pero si yo estoy en calma, si me quieren, si me cuidan,
Si estoy alimentado en mis horarios, tengo mis reglas y mis rutinas, pues el cuerpo dice, pues estamos bomba, podemos vivir bien. Pero si esto no es así, entonces nos ponemos en modo supervivencia, modo huida o modo ataque. Y entonces estamos así todo el tiempo. Estresado este sistema nervioso, no entra bien el parasimpático, los nenes no duermen lo suficiente, no comen bien y se hace un relajo. Necesitamos que estos biorritmos se regulen en los límites, en las rutinas, en los horarios. Yo sé que es muy cansado. De verdad que no hay una labor más complicada que la crianza. No la hay, porque es repetición, repetición, repetición. Esto es tremendamente fatigoso, ¿no? Es terrible. Y además a veces hacen las cosas, no sé, 8 veces mal y de repente las haces bien, estás todo entripado y tienes que decir, eso, mi amor, y es como de, uy, cómo me sale, ¿no? Entonces es complicadísima la crianza, es cansadísima la crianza. Y no le hemos dado la importancia que tiene, porque yo he escuchado muchas mamás desde, solo me dedico a cuidar a los hijos. ¡Wow! Momento, estás en la labor más complicada de la vida, estás en la labor más cansada de la vida y estás en la labor más importante de los seres humanos. De verdad que a las mamás que se dedican al cuidado de los niños, o los papás, porque también hay papás que se dedican al cuidado de los niños, que a veces los roles están invertidos, la mamá es la proveedora, que no importa que quien se dedique al cuidado de los niños, bueno, hay que tenerlos en un lugar de honor, porque se están dedicando a la labor más compleja, interminable, más cansada, pero además más importante, generar un ser humano adecuado para el mundo, ¿no? Esto es lo que están creando y esto es importantísimo. Farrington, que es uno de estos autores de criminología del desarrollo, que es muy importante, cuando ustedes vean que es la ciencia del desarrollo, sigan la psicología del desarrollo, psicopatología del desarrollo, porque estos tienen muchos estudios y muchos conocimientos. Bueno, Farrington nos dice que si la crianza es muy severa, el niño tendrá enojo y frustración acumulada que se va a traducir en una tendencia de querer lastimar a los demás. Vaya, que esto tiene un montón de lógica. Si una creencia es errática, ¿qué significa errático? Por momentos sí te cuido y por momentos no te cuido. Entonces, a veces fuerte y a veces suave, va a generar ausencias. No les das opciones a los niños, no comprenden los niños el exterior y entonces se cierran al exterior y dicen, a ver, este mundo de los humanitos yo no lo entiendo. Turrún, clausuramos. Entonces empiezan a enriquecer el mundo interno, pero a cerrarse a la conexión exterior. Los seres humanos necesitamos estar en contacto con el mundo y con los demás. Ya les dije que de las relaciones interpersonales depende el adecuado funcionamiento de nuestro organismo, de entrada. Y además se ha visto que las personas que se quedan solas viven 10 años menos. Y se ha visto que no estamos diseñados ni hechos para estar solos. Entonces, ojo con esto. Una crianza sin supervisión, en donde deja que haga lo que quiera, al fin está chiquito. No vigilar a los niños es el mayor predictor de delincuencia. ¿A qué se refiere Farrington? Cuadruplica la posibilidad de generar un delincuente, una crianza sin supervisión. Bueno, entonces de repente les digo cosas así, pero me parece que criminología del desarrollo tiene puntos muy importantes que debemos de mencionar. A los 3 años, el niño comienza a dejar de verse como el centro del mundo, porque los niños tienen un narcisismo infantil. Ellos creen que son el ombligo del universo y que todo se mueve alrededor de ellos. Es natural, esto es de los niños, ¿no? Entonces empieza a dejarse de ver un poco como el centro del entorno y va dando el paso a la intervención de otros niños. O sea, empieza a tener amiguitos, empieza a socializar, empieza también a desarrollarse de manera más importante el juego. Y aquí quiero hablar del juego. A ver, el juego es la herencia de los niños. Pero aparte, ojo, no juego con aparatos. Juego humano a humano, a eso estoy hablando. Humano a humano entre pares, es decir, entre iguales de edad, pero también con adultos. Los niños necesitan este juego. Les voy a decir algunos datos. Si los niños no juegan con adultos, no aprenden reglas y no aprenden lógica. Y esto es un problema, no, 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 no. Hay un autor también de criminología del desarrollo que se llama Dodge, que nos dice que cada día aparecen más niños con errores de juicio. Los estamos viendo alrededor de entre los 6 años, o sea, como toda la primaria, hagan de cuenta, con problemas de juicio, entre los 6 y los 12 años. ¿Qué pasa? Leen lo que les dicen los demás como una agresión y entonces ellos responden como una agresión, con una agresión y están seguros de que lo hacen bien, porque no tienen bien puesto el juicio de la realidad y entonces ellos leen todo como una agresión. Les pongo un ejemplo. Voy rápido con la historia.
he andado de chismosa en muchos trabajos y en una de esas era psicóloga de una escuela particular chiquita. Llega un maestro con un niño de primero de prim no, segundo de primaria, perdón, de segundo de primaria, me lo lleva y me dice: "A ver, ¿qué haces con él?", ¿no? A la oficina. Y yo digo: "¿Qué?". Yo lo vi rojo, rojo al maestro, no pregunté nada. Le dije: "A ver, chaparrito, ¿qué hiciste, no? ¿Qué pasó?". Me dice: "Es que estábamos jugando futbolito dentro del salón". Habrá que decir que era diciembre y estaban haciendo piñatas. Y entonces le dije: a ver, espérame, ¿futbolito cómo? O sea, ¿futbolito con una maquinita o con la pelota de fútbol chutando dentro del salón? Me dice, no, con la pelota de fútbol. Le dije, ok. Sí, entonces el maestro nos quitó la pelota, nos sacó a los tres que estábamos jugando y nos dijo, les pongo aquí para que se pongan a pensar en lo que hicieron. Y nos quitó la pelota. Y nos puso en esa banca donde le da todo el sol. Me asomo y le digo, esa banca. Le dije, esa banca está en la sombra, siempre está en la sombra porque está techado, oye. Me dice, sí, es cierto, está en la sombra. Le dije, ah, está en la sombra. Y le dije, ¿luego qué pasó? Pues me agredió horrible. Y yo dije, wow, ay, ¿te agredió horrible? ¿Pero no te dijo que te pusieras a pensar? Me dice, sí, le digo, ¿te gritó? Me dice, no, te insultó. No, te dijo palabras feas que no se deben de decir. No, dijo, ¿cómo es que te agredió? Ay, caray. No, no, no me agredió. Digo, te pidió que pensaras lo que estabas haciendo. Digo, bueno, ¿qué hiciste? Cuéntame, ¿qué hiciste? Pues yo le hablé inmediatamente a mi mamá, súper enojado, y le dije, mamá, el maestro me trató mal y se portó muy mal conmigo, y ven a arreglar esto porque yo estoy muy molesto. Nótese que la mamá es abogada y que es bien peleonera. Y entonces me dice, oye, ya hice un problema. Hasta entonces le cayó el 20 al niño cuando analizamos las cosas. Y le dije, y luego, dice, es que me han corrido de muchas escuelas porque me peleo, me dice. Y digo, ok. Digo, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Mañana que venga tu mamá, tú y yo hablamos con ella, ¿te parece? Me dice, sí. Digo, ¿qué te toca hacer a ti con el maestro? Entonces, te insultó, te regañó, te hizo cosas feas. Y dice, no, solo me dijo que pensara las cosas. Dijo, ahorita que tú y yo tranquilos ya las pensamos, ¿qué toca hacer? Me dice, pedir una disculpa. Perfecto, vamos a eso. Nos fuimos al salón, le tocamos al maestro, porque se nos tomó, ¿qué? 15 minutos. Y entonces nos abre el maestro súper enojado y dice, ¿qué pasó? Y le digo, necesitamos decirle algo muy importante. Y yo, adelante. Y le dice, le pido una disculpa porque usted no me hizo nada y yo fui agresivo, le dijo el niño. El maestro estaba caído de lo que el niño le estaba diciendo. Y le dice, ¿es en serio lo que me estás diciendo? ¿De verdad son tus palabras estas? Y le dice, sí, es que yo no había pensado lo que pasó. Ella me hizo pensarlo. Y dice, ok, no te preocupes, pásale, le dice el maestro. Todavía como lindo el maestro. Y entonces le dije, maestra, ¿estás bien? Me dice, luego hablamos tú y yo. Le dije, luego hablamos, pero todo en orden. Al día siguiente, el niño y yo hablamos con mamá y hablamos de estos errores de juicio que el niño presentaba y empezamos a entender situaciones en donde el niño leía las conductas como agresivas, sin serlo precisamente, y el niño reaccionaba con agresividad. ¿A qué se debe esto? Nadie jugaba con este niño. Entonces, ojo, dependen los niños de manera muy importante para generar lógica y juicio de realidad del contacto con los adultos, del juego con los adultos. Ok, el juego entre pares es algo muy importante. Los niños se relacionan a través del juego. El juego les permite a los niños socializar, arreglar los temas que no pueden arreglar, porque ellos no tienen pensamiento abstracto, ellos solamente tienen pensamiento concreto. Es decir, ellos no pueden hablar de cosas que no están físicamente ahí, no pueden como hablar de temas como el amor o como cosas así como el civismo, son muy elevadas. El pensamiento abstracto hoy en día se empieza a adquirir a partir de los 10 años de edad, pero suele haber personas poquititas que no llegan nunca al pensamiento abstracto. Su pensamiento solamente es concreto. Ok, funcionan bien en la vida, ¿eh? Yo no digo que no, solamente hay que verificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juego les ayuda a desarrollar pensamiento, les ayuda a desarrollar inteligencia, memoria, resolver asuntos emocionales, les ayuda a ejecutar fantasías, les ayuda a acomodar la vida y el mundo. El juego es una herencia para los niños, pero no con las máquinas y los aparatos. Vuelvo a repetir, en contacto con adultos o con pares, o sea, con sus iguales. Entonces, ¿qué se ve a los 3 años también de manera muy importante? El temperamento. Nacemos con el temperamento, tiene una carga hereditaria importante, pero tiene mucho más que ver en la interacción social. Fíjense que antes decíamos que el temperamento no cambia, pero desde el 2017 los neuropsicólogos, que nos han estado cambiando el mundo,
En específico, el doctor David Richardson se dio cuenta que el temperamento no resiste el paso del tiempo. Hizo un estudio muy grande con niños, una muestra muy grandota, con muchos años de estudio, y se dio cuenta que el temperamento no aguanta el tiempo. Entonces, ¿qué creen? Nacemos con él, pero puede cambiar. Tú puedes ser sanguíneo. Sanguíneos son el alma de la fiesta. Son súper sociables, súper activos, necesitan mucha interacción, necesitan ser el centro del escenario, tener el reflector encima, muy sociables, muy trabajadores, muy alegres, muy simpáticos son los sanguíneos. Los biliosos o coléricos, como su nombre lo dice, pues la primera respuesta es enojarse, ¿no? Primero se enojan y después resuelven, o después piden disculpas. Entonces, pero también son personas muy tenaces, muy perseverantes, son eficaces en las tareas, son el que dice voy a hacer esto y lo logran, no pierden el tiempo en minucias, ¿no? O sea, van por lo que van, son muy dirigidos por la razón, pero son enojones, pues. El melancólico, su primera respuesta es la tristeza. Entonces suelen ser muy exagerados con las emociones, contradictorios, llaman mucho la atención, son muy histriónicos, ¿no? Como actores, pues. Sorprenden, intrigan, causan asombro, alarman, no sé, son así muy intensos. No sé si les ha tocado ver chaparritos muy dramáticos, ¿no? Que es como de, ay, no, me muero, y son muy dramáticos. Bueno, es esta tendencia melancólica. El flemático, son niñitos que parecen adultitos, ¿no? O sea, como viejitos en cuerpo jovencito, porque son muy serios, no son eufóricos, ¿estás enojado? No, ¿estás triste? No, ¿estás contento? Entonces son como muy planos emocionalmente y entonces no les gustan que les cambien ni sus rutinas, ni sus hábitos, ni nada. Son como muy ordenaditos, muy disciplinaditos. No tienes que andar atrás de ellos solitos hacen sus cosas, pero emocionalmente son más planitos. Estos son los 4 temperamentos que existen: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. En las teorías modernas de temperamento, porque quien diseñó esto fue el padre de la medicina, Hipócrates, y hasta nuestros días seguimos usando estos temperamentos. Pero las teorías modernas nos dicen que tenemos un temperamento de base y uno de compensación. O sea, tenemos dos, tenemos una combinación. Ok, entonces el temperamento a los 3 años se nota mucho en los niños. O sea, su forma de ser, su forma de actuar, nos va a hablar muy claramente de su temperamento, ¿no? Es como bien interesante verlos, pues, no sé, al final de maternal, en entraditos al inicio del kinder, y ver estos temperamentos fluir. Entonces, el temperamento es esta primera expresión o esta primera base de la personalidad. La personalidad para que se construya requiere de temperamento, carácter, que en psicología el carácter se lee diferente que de manera coloquial. En psicología el carácter es lo que más cambia de la personalidad, es que tiene que ver con tu estado de ánimo, con lo que cambias en el día a día. Y de manera coloquial, cuando nos referimos al carácter, decimos, tal persona tiene mal carácter, lo decimos como un rasgo definitivo, pero en la psicología es todo lo contrario, es lo que cambia todos los días. Entonces, temperamento, carácter e identidad. La identidad es la base de la personalidad. La identidad se forja hasta la adolescencia y responde a la pregunta ¿quién soy? Bueno, a mí se me hace una pregunta totota, ¿no? Porque como que responder quién soy, yo creo que de repente nos cuesta trabajo responder quiénes somos. Pero bueno, en teoría, el adolescente tiene que responder a la pregunta de quién es. Vaya tarea tan grandota del adolescente. Bueno, hoy no llegaremos hasta allá, nos vamos a llegar hasta los 7 años, ¿verdad? Que también los adolescentes son tremendamente interesantes. Lo que tenemos que decir de los adolescentes, solo la nota de que ellos tienen que ir en contra de las figuras de autoridad para poder generar espacio para generar su propia personalidad. Entonces ellos van en contra de la autoridad y el papel de la figura de autoridad es mantener la autoridad. Reglas claras, consecuencias claras. Es muy difícil porque es una guerra, ¿no? Entonces es una guerra clara, punzante y constante. Y necesitamos adultos aliados a los que los adolescentes sí los escuchen, en quienes los adolescentes sí crean y sí confían, porque tu papá y tu mamá no eres confiable. No es maldad, es natural para que ellos abran espacios, se separen de las figuras de autoridad primaria y realmente generen personalidad. Pero es muy difícil para los papás, es muy difícil cambiar de un nene para que eres su héroe y quiere ser como tú cuando sea grande y te adora y te dice, mamita hermosa, preciosa, adorada, a ya no quiero vivir contigo, no te tolero y cosas terriblosas. Entonces, bueno, finalmente es un cambio muy drástico. Ok, me regreso a nuestra edad de la que hablamos de los 3 años. ¿Qué puede dañar mucho a los niños de parte de las figuras parentales en esta edad? La humillación. La humillación puede venir por comentarios negativos directos, por humor negro, por reírse de los niños. Hay papás que tienen una idea de que tiene que hacerse fuerte y entonces tiene que aguantar y tiene que resistir esta manera,
para que se haga fuerte y sólido. Y la verdad es que pasa todo lo contrario. Un niño humillado va a generar una máscara masoquista. ¿Esto qué significa? Que va a permitir ser maltratado, que va a permitir ser dañado y que entonces cuando se sature va a explotar. Esto es lo que va a pasarle, ¿no? Entonces, no lo haces fuerte y no lo haces resistente tratándolo mal, ni humillándolo, ni burlándote de él. Es lo peor que puedes hacer, burlarte de tus hijos, porque tú no tienes idea que para los niños tu papá y mamá son las figuras más importantes de su existencia. Y si tú los quieres, van a sentirse queridos en el mundo. Y si tú los humillas, van a sentirse humillados por el mundo. De verdad es que la importancia de las figuras parentales es enorme, enorme. Entonces, 4 y 5 años. Aquí hay una franja muy importante de aspectos a señalar en este tiempo. Es importante decir que la imaginación y el juego tienen su pico más alto en estas edades, pero además ya tienen el lenguaje conquistado, ya se pueden expresar, ya pueden expresar todas sus emociones, usan su pensamiento concreto completito, entonces ya tienen muchas más herramientas. Los niños tienen una imaginación padrísima, escucharlos en estas edades es increíble, cómo razonan, yo digo que son pequeños teóricos, ¿no? Fíjate, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, ¿no? Entonces ellos hacen teorías todo el tiempo en estas edades, son simpatiquísimos, porque, porque están utilizando todas sus habilidades y porque el juego les permite esto. Entonces, aquí es bien importante este involucramiento de los adultos en el juego. Si no te gusta jugar, intenta hacerlo. Una muy buena idea son juegos de mesa, sobre todo los juegos viejitos, yo les recomiendo. Yo les recomiendo lotería, pero bueno, pónganle emoción. A los niños a estas edades les encanta el ruido. Entonces, si van a cantar las cartas, cántenlas como si fueran un voceador de la Lotería Nacional. Hagan ruido, hagan escándalo, jueguen serpientes escaleras, la oca, jueguen estos juegos viejitos. Bueno, pueden ya jugar uno, ¿no? Jueguen, jueguen sobre todo juegos de mesa. Yo creo que en Estados Unidos nos llevan ahí la carrera de ventaja. Ellos inculcan mucho los juegos de mesa, hasta juegos de mesa súper intrincados y complicados, ¿no? Y de hecho toda su industria de juegos de mesa es una industria riquísima, porque ellos acostumbran desde niños jugar juegos de mesa y en la edad adulta una parte muy importante de su socialización en familia es a través de los juegos de mesa. Entonces es muy importante, los juegos de mesa les permiten analizar, les permiten razonar, les permiten generar lógica, les permiten un montón de cosas los juegos de mesa. El juego de roles, respetar roles, se los recomiendo un montón. Acerca a las familias. Es como una cosa muy importante en los espacios de ocio. Cuando no estamos haciendo otras cosas, es muy bueno, acerca a la gente, ¿no? Esto es importante. Ahora, ¿qué pasa si los adultos no jugaron con los niños? No van a construir el concepto de futuro. Yo lo he visto eso en la parte práctica. Yo trabajé con jóvenes en conflicto con la ley, o sea, con adolescentes en la cárcel, vaya. Yo me daba cuenta que yo en la parte de terapia no podía tocar con ellos temas del futuro. Cuando yo trabajaba temas del futuro, no sé cómo se me enojaban, hasta que un día me hicieron huelga. Me dijeron, ¿tú vuelves a hablar de cosas de esas? ¿De qué vamos a hacer cuando salgamos? Y nosotros no regresamos a la terapia. Bueno, la terapia es voluntaria en las cárceles, entonces, pues yo iba a quedar sin clientes. Y yo dije, no, no, a ver, un momento, o sea, no, no vuelvo a tocar el tema. Pero yo dije, ¿pero por qué? Yo soy un ratón de biblioteca, entonces me puse a investigar la teoría por qué. Me encontré a Dorothy Block en un libro que les recomiendo mucho que se llama Para que la bruja no me coma. Ya sé, el título está raro, pero es una psicoanalista que durante muchísimos años trabajó con niños. Estoy hablándoles de 30 años de trabajo con niños. Y entonces ella se dio cuenta de que era tan importante el juego con los adultos, porque si no existía ese juego, no había este tercer ventrículo, esta pantalla de plasma en donde la imaginación ahí no se daba. Y peor, si los niños vivían violencia, entonces los niños, al no tener defensa frente a los adultos, empezaban a generar en esta fantasía un agresor interior. Es decir, empezaban a ellos decir, yo soy el agresor para compensar el no poderse defender del agresor. Ahora, la violencia es a muchos niveles, no es nada más a nivel físico. La violencia que más daña los cerebros de los niños es la violencia emocional. El nivel de afectación de los cerebros en los niños que viven violencia emocional, es como adultos que van a la guerra. Así. Hay un estrés postraumático en ellos.
La violencia emocional es terriblemente devastadora en todas las personas, pero no permite que esto que es el prefrontal, que tiene cosas tan importantes que ya se las mencioné, se conecte adecuadamente. Esto es como un tablero de conexiones. No sé si se acuerdan o bueno, han visto cómo antes eran las telefonistas que tenían estos paneles enormes con enchufes y entonces tenían las diademas, ¿no? Y entonces como lo conecto, lo comunico y ¡pum! Conectaban. Todas las estructuras que están atrás, que es las que producen las emociones, nuestro sistema límbico, tienen que conectarse con el prefrontal para que analicemos, sinteticemos, controlemos nuestras emociones, entremos en conciencia de las cosas, para todo eso. Entonces, es cuando se sufre violencia, estos conectores no funcionan. Y cuando yo traigo mi clavija, yo soy amígdala y traigo mi clavija y me quiero conectar con prefrontal para que yo no responda como gorda en tobogán, sino que reaccione más tranquila y pueda razonar, mi clavija no entra, no entra. Entonces mi única opción es ser impulsivo y ser agresivo. Se daña tremendamente las conexiones del prefrontal. No es reversible. Esto es importante a decir. Entonces, estos estudios son de 2017. Si ustedes gustan, les puedo pasar el estudio completo para que lo vean. Está en inglés, pues pido una disculpa por eso, pero es que viene del PubMed. PubMed es este lugar en donde todos los avances en medicina se suben. Es esta parte de revistas indexadas, o sea, científicas, en donde se suben estas cosas importantes. Entonces, bueno, al final es esto. Igual les puedo pasar un resumen en español de esto, pues, con gusto. Cualquier cosa que ustedes gusten, no sean malitos, pónganmelo en el, no sé si les dieron acceso al chat del WhatsApp, y si no, pónganmelo ahorita aquí en los comentarios. Y nosotros les damos dando acceso a la información. Nuestro trabajo es dar acceso a la información. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se dañan estos cerebros de manera irreversible. Esto es bien problemático, porque tenemos niños que van a ser impulsivos, niños que van a ser violentos, niños que generalmente van a ser delincuentes. Yo veía a mis delincuentes, yo trabajaba con puros homicidas. Yo les decía a mis matoncitos. Y entonces yo decía, oye, es que mis matoncitos son mis matoncitos, porque nadie jugó con ellos, porque yo me sé todas sus historias, porque no hubo adultos que jugaran con ellos, porque casi no hay figuras paternas en ellos, porque entonces ellos no tuvieron esta cuestión del juego en infancia, no pudieron llevar a cabo su imaginación de forma sana y lo único que les quedó fue construir un agresor. Ahora, ojo, yo no estoy excusándolos de lo que están haciendo, porque las personas tenemos el factor volitivo, es decir, la voluntad. Yo puedo elegir entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Yo no estoy justificándolos. Yo solamente estoy diciendo que tienen esto en contra, ¿no? Pero también decidieron, ojo, ¿eh? No hay que romantizar tampoco, porque de repente ahora con tantas series de asesinos seriales, órale, alguien anda corriendo duro. Con asesinos seriales, romantizamos la violencia, no hay que romantizarla. Somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Pero hay cosas en donde les ponemos en contra a las criaturas, ¿no? Entonces, bueno, si no jugaron con ellos, no pueden generar futuro. ¿Por qué los niños se enojaban tanto conmigo? Porque no tienen el concepto de futuro. Si ustedes ven toda la cultura criminal es del presente, es del momento. Saben que van a morir jóvenes, saben que tienen que hacer las cosas ahorita, en este momento, en este segundo. No existe el futuro. Así de grave es. Entonces, ¿cómo podemos hablar de rehabilitación de ellos si no existe el concepto de futuro? Desde ahí tenemos problemas. Ok, bueno, me salgo de mi rollo criminológico, una disculpa. ¿Qué más sucede en esta franja de edad? ¿No? ¿Qué más sucede cuando nosotros estamos hablando, dijimos entre los 4 y los 5 años? Aquí voy. Se genera el super yo. Freud nos habla en su esquema topográfico del yo, el ello y el super yo. Voy rápido. El ello son los instintos, mis ganas de hacer las cosas, mis impulsos. El yo es el resultado de la discusión entre el super yo y el ello. El super yo son las reglas y las normas sociales. Que al ponerme los padres límites en la crianza, yo voy sabiendo qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto, y yo voy tomando decisiones entre mi impulso de, ay, me quiero saltar la clase, y, pero es correcto estar en la clase. Eso es lo bueno, eso es lo adecuado. En esta, donde se decide uno y otro, en donde yo tomo la decisión, ahí está el yo en esa decisión. Bueno, se genera este super yo, se forja en este tiempo de edad, entre los 4 y los 5 años de edad. ¿Qué sucede aquí?
¿Por qué es esto? Porque viene el Edipo, seguro que han escuchado del Edipo. El Edipo es, la niña se enamora de papá, el niño se enamora de mamá. Esto es la parte natural del desarrollo psicosexual de los niños. Es normal, vaya. El problema no es ese. El problema es la respuesta de los adultos. O sea, ¿qué es importante? Bueno, pues se enamora, pues ya está. Tanto, verlo como algo normal. Pero a veces se genera un tema en donde vamos a pensar que es una niña. Y entonces dice, ay, mi príncipe, y el papá, ¡ah! Mi princesa. Pero además es lo que la niña decida, lo que la reina decida. Y ya descarta a la mamá y entonces pone encima a la niña. Esto no es adecuado. Y entonces la niña es, ¡ay! Me ama como yo lo amo. No, pues se le vuelan las tuercas con esto. Y entonces se desacomodan las estructuras, porque lo natural es que la niña diga, es mi príncipe y el papá, bueno, sí, mi amor, no sé qué. Oye, pero mamá dijo esto y darle lugar a la mamá, para que a la final la niña diga, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Yo me puedo enamorar de papá, pero al final mamá y papá son pareja, mamá es la buena para papá y yo soy la hija. Y eso la recoloca en su lugar adecuado. Y también la conecta y la acerca con mamá y le da su justa medida a papá. Las niñas de papá, es decir, estas niñas que no resolvieron el Edipo, porque entonces la mamá fue aplastada y quedaron encima de, y entonces se vuelve una relación simbiótica extraña con papá. O los niños de mamá, ¿no? Estas, yo les llamo mamás lagartijas, discúlpenme. Cuando no encuentro nombres lo invento. Me refiero a las mamás que anulan la autoridad del papá en la crianza y le dicen, tú no le dices nada, es mi hijo, yo le educo, tú no tienes nada que ver. Y digo lagartijas porque las lagartijas son hermafroditas. Cuando las lagartijas no encuentran otra lagartija, solitas generan lagartijitas. Y yo digo, pues estas han de sentirse lagartijas, ¿no? Como que no necesitan una ayuda para procrear, porque anulan la autoridad masculina. Y entonces al anularla, están cometiendo algo gravísimo, porque esto no ayuda a los niños. Porque entonces es un niño pegado a la falda de mamá con mamitis y entonces no se estructura en el niño la fuerza, la seguridad, la construcción de futuro, todo lo que la figura paterna implica. Entonces se vuelven frágiles, dependientes, inseguros, minusválidos emocionalmente. No, no, es una cosa tremenda. Hola, buenas tardes, Carla. Adelante. Entonces, es como bien importante esto. Cada quien tiene que tener su lugar y merece su lugar, pero también como adultos tenemos que tomar el lugar que nos corresponde. Carla, no sé si me quieras preguntar algo. Ok, a ver, dice, ok, ok, sí, claro, con gusto. Con gusto, Carla. Muchas gracias. Ya leí tu mensaje. Sí, yo feliz. Yo soy feliz hablando. Entonces, y compartiendo, porque creo que hay que compartir la información que vamos acumulando en el tiempo, ¿no? No se debe quedar solo para nosotros. Los que más deben de saber esto son los papás y los maestros. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que el Edipo se tiene que resolver bien para que se consolide el superyo. ¿Qué dice Freud? Cuando el Edipo se resuelve bien, entonces se sigue la ley del padre, así le llama Freud. ¿Qué es seguir la ley del padre? Seguir las normas de los adultos. Y entonces el superyo se consolida. Y entonces ya puedo sentir culpa cuando hago las cosas mal, ya puedo tener límites, ya puedo saber qué está bien y qué está mal. Y tengo un adecuado desarrollo de la moral. Todo esto es importantísimo. Hay autores inclusive que hablan que los niños nacen con cierta moral básica. Y eso me encanta, pensar que los niños ya traen cierta moral, porque lo vemos en los chiquitos. Pero en estas edades, entre 4 y 5 años, la moral se desarrolla de manera importante. Los niños ya saben qué está bien y qué está mal. Entonces, la moral es muy importante para la convivencia social, para que nuestra especie pueda seguir. Entonces, si nosotros generamos un Edipo adecuado, lo pasamos, un super yo consolidado, tenemos un desarrollo moral adecuado. Vamos sobre esto. Además, obviamente que en la crianza los límites sanos nos irán dando este lineamiento y esta estructuración moral. Si nosotros tenemos problemas con la crianza y con el apego, podemos generar un apego inseguro, desorganizado o desorientado. ¿Qué significa esto? Papás incompetentes, con patologías, que han sufrido mucho y que hacen sufrir a sus hijos. Y que entonces esto hace que tengan cuidados muy negligentes. Negligencias, falta de cuidado, omisión de cuidados. Malos tratos, traumatismo, cuestiones como muy fuertes hacia los niños. Aquí yo ya estoy hablando de cuestiones patológicas, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de cosas muy severas.
Entonces aquí estos niños son violentados, se encuentran desconectados de los demás, no, el trato de los papás es impredecible y tengo que decir que principalmente por las figuras maternas. Discúlpenme, lo tengo que decir. eh, en estas partes de criminología, yo tengo un estudio en el que he estado desarrollando del desarrollo de la criminalidad femenina y tengo que decir que hay muy poca bibliografía, pero que conforme más investigo y conforme más profundizo en la información, las mamás son las que más agreden a los hijos. Es más, en porcentaje, las personas que más matan a sus hijos son mamás. Entonces, esto es tremendo. Pudieran decir, ay, como qué exageración, pero miren, yo llevo, no me gusta hacer cuentas por ciento que es mucho tiempo, pero yo llevo alrededor de 16 años siendo perito en psicología en materia familiar. 9 años trabajé en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos como perito oficial y el resto como perito particular. ¿Qué significa? Que he visto muchos divorcios y que he visto muchos niños y que he visto muchos destrozos. Y esto me voy dando cuenta que es así. Yo me voy dando cuenta que las que más dañan a los niños cuando no están bien son las mamás. Son las que acusan a los hombres de falsos abusos sexuales para ganar los juicios. Son las que más ponen a los niños en contra de los papás. Son las que generan más temas. Entonces, no es que los hombres no lo hagan, pero las mamás lo hacen como más grande, como con más saña. Y me da como tristeza porque soy mujer, pero es la realidad. Yo les hablo del esquema de la realidad. Bueno, ¿qué herida se genera con este apego tan complicado? Una herida de traición, con un Edipo no resuelto. Porque entonces cuando este que hablábamos, la niña que se enamora de papá y que papá le dice, mamá no tiene nada que ver, lo que tú digas se hace, esto que genera que entonces cuando el papá vaya inevitablemente en algún punto a la mamá, la niña se sienta traicionada por papá y ya no confía en nadie. Entonces, el niño se siente en peligro, percibe a los adultos como inadecuados y se va a generar una máscara de controlador. Este, señores y señoras, es el inicio del narcisismo. Personalidades controladoras. Entonces, no queremos esto, ¿no? De esto tenemos mucho y nos está complicando mucho la existencia. Ok, última franja de tiempo. Entre los 5 y los 7 años. Le corro para que nos dé un espacio de preguntas. ¿Qué pasa aquí? El lenguaje está dominado, vamos bien con el pensamiento, no hay problemas de comunicación, vamos muy bien, o sea, la voz de los niños es audible. Aquí es donde podemos tener, si en estas edades tenemos problemas de atención y no se atienden, se duplica el riesgo de delinquir a los 14 años, nos dice el autor Bohr. Elkun y Klimberg nos dicen que los problemas de atención son el componente más importante para la hiperactividad que predicen la comisión de delitos violentos. Ojo con esto. Bueno, Dodge nos habla de lo que yo les había dicho, de los problemas de juicio, y aquí se genera una herida de injusticia. O sea, es decir, yo siento que no son justos conmigo, que las cosas no son correctas, porque obviamente hablábamos de una creença que puede ser como muy errática, y entonces es como de, ¿por qué me tratas tan mal, no? ¿Por qué me generas estas cosas tan traumáticas y tan violentas? Ok, ¿qué pasa entonces? Si ustedes mantienen a un niño en estrés constante y en violencia constante, va a disminuir el tamaño de cuerpo calloso en el cerebro, que es el puente que une los dos hemisferios, y va a ser más difícil que madure el prefrontal, ¿no? De ahí ya tenemos un montón de problemas. Maltratos, golpes, amenazas van a desconectar la corteza sensorial, que esta está aquí. Es decir, no va a poder interpretar bien la información que viene a través de sus sentidos. Tampoco va a interpretar bien el dolor, porque la ínsula, que se encarga de interpretar el dolor, tanto físico como moral, no lo va a interpretar bien. El hipocampo, que es nuestro disco duro de memoria, no va a guardar bien las memorias. Entonces, va a ser lo mismo que soldados en situación de combate. Ok, entre los 6 y los 8 años se da la primera crisis generalizada del ser humano. Aproximadamente cada 7 años se dan crisis en el ser humano que son todas biológicas, emocionales y completas. Esta primera crisis la llamamos la crisis de la muerte. Los niños empiezan a tener miedo, pesadillas, sentir que los papás se les mueren, muchísima angustia, muchísima ansiedad. Es normal. Esta crisis de la muerte está diseñada para dos cosas, para que los niños vean que son seres independientes, para que, vaya, no son nada más como una conexión con los adultos, y dos, que son mortales. Los niños no tienen antes este sentido de ser mortales. Por eso sufren tanto esta crisis, porque se dan cuenta que la muerte, pues, es el pasaje seguro para todos.
Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Hay que consolarlos, hay que validar sus emociones, hay que estar cerquita de ellos, pero no hay que alocarnos, hay que saber qué va a pasar. Nos podemos ayudar de sistemas alternos como flores de Bach, aromaterapia, que nos pueden ayudar a bajar el estrés, la ansiedad, sin necesidad de medicamentos y también para que los chaparritos no sufran tanto. Yo les recomiendo mucho estos sistemas. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Temas importantes a cuidar. Voy rápido, ¿eh? La alimentación. ¿Por qué la alimentación? Horarios, alimentos, ya dijimos que es muy importante. Tener cuidado mucho con el azúcar. Los niños de 2 años no deben consumir azúcar, dice la Organización Mundial de la Salud. De 4 a 6 años, 19 gramos de azúcar nada más. O sea, azúcar no por piedad, porque esto se hace adicción y es terrible. Entiendo. Ejercicio. Es importante que los niños hagan ejercicio, pero tampoco es exagerado, porque de repente les metemos en un montón de actividades extracurriculares y los chaparritos están estresadísimos y agotadísimos. No hay que exagerar. Sueño. Los niños tienen que dormir lo suficiente. De 3 a 5 años, de 10 a 13 horas, incluidas las siestas, y de 6 a 12 años, entre 9 y 12 horas. Tiempo de exposición a tecnología. Miren, en Europa no les permiten la tecnología a los niños hasta después de los 7 años. En América, las reglas son que a partir de los 2 años ya se debe de permitir la tecnología. Vean nada más la diferencia. Entonces, no crean que porque sí, en Europa hasta los 7 años, es porque hacen daño en las pantallas y porque se ha visto muchos temas de epilepsia en los niños por los cambios de luces y toda esta cuestión de la luz azul de las pantallas. Bueno, relaciones interpersonales. Ya dijimos que son muy importantes, no voy a ahondar en eso. Ayudar a los niños a reconocer sus emociones, para que sepan qué sienten, es bien importante y que permanezcan conectados con su cuerpo. El tema más importante emocional de problemas del ser humano es que nos desconectamos de nuestro cuerpo y ni siquiera sabemos qué sentimos. Entonces, enseñen las emociones. Hay muchos libritos del monstruo de las emociones. Hay muchos temas para ayudarse con las emociones. Neurodivergencias. Si ustedes tienen una criatura neurodivergente, y por favor sepan que sus cerebros funcionan diferente y sus requerimientos son especiales. No voy a ahondar en este tema porque me tardaría, pero tienen que saber que estos cerebros son diferentes y como adultos tenemos que aprender. Ansiedad. Muchos niños tienen problemas de ansiedad, tenemos que buscar el origen, por favor. Mucho tiene que ver qué pasa con sus cuidadores. Depresión. La depresión en los niños se manifiesta en dos posibilidades, o tristeza y aislamiento, y en la mayoría de los casos hiperactividad, así, andan así como electrocutados, hiperkinéticos los niños. Entonces, ojo, no todos los niños que parecen con déficit de atención con hiperactividad lo son. Muchos de ellos están deprimidos, necesitamos un buen diagnóstico al respecto y un especialista para esto. ¿Ok? Si se van a separar, por favor, de la mejor manera, no le anden metiendo cosas a los niños que no deben. Tengan mucho cuidado con el cuidado de los niños. Los niños se adaptan a dos casas, a padrastros, madrastras, a hermanos extras, se adaptan, pero necesitan ser vistos, ser reconocidos y tener la posibilidad de ir con los progenitores. Ok. Bueno, ya no mira más, ya se nos acabó el tiempo. Voy a darle un espacio a Angie, a nuestra encargada de la parte académica de nuestro Instituto de Gestal, que tiene algunos avisos que darles. Muchas gracias, Esther. Agradezco el espacio. Gracias a los participantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos con este tema, los primeros 7 años de vida. Estos son la base del futuro de un niño o una niña. En ellos se forma la manera de ver el mundo, los vínculos, heridas emocionales y patrones que son repetidos en la adultez. Conocer su importancia nos da una guía esencial para cuidar y acompañar integralmente a niños y a niñas. Y bueno, ahora les quiero hacer un aviso sobre nuestros programas que están por iniciar. El Instituto Gestal de Cuernavaca se complace en anunciar que en el mes de agosto comenzarán programas con herramientas que impactan significativamente tu crecimiento personal y o formación profesional, para lo cual te invito a programar una entrevista informativa donde podremos escuchar tus intereses personales, laborales o profesionales. También te comento que durante el mes de abril tenemos abierta una promoción que puede resultarte interesante. Estamos ofreciendo el 50% de descuento en inscripción en cualquiera de nuestros programas. El Instituto de Gestal de Cuernavaca tiene 35 años transformando vidas. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Esther.
Pues muchas gracias a ustedes. De verdad es que los invitamos mucho al instituto. No es porque pertenezca, he sido alumna, ahora soy maestra en el espacio. La verdad es que es un lugar bien bonito para aprender. Aprendemos desde una visión humanista que para mi gusto es lo más importante que hay. Nos centra mucho como en la importancia del desarrollo de las personas, en la empatía, en considerarnos a nosotros y a los demás. Y es además un regalo para ustedes porque aprendemos a conocernos a nosotros mismos. O sea, la metodología de trabajo que tiene el instituto es de primer autoconocimiento, como primer conócete tú y después vamos de chismosos con los demás, digámoslo así. Entonces, es bien importante que podamos tener una visión humanista en un mundo tan convulso, tan lleno de violencia y tan complicado. Y quienes puedan, pues les va a encantar, ¿no? Los programas son presenciales y también hay programas en línea. Hay toda una oferta educativa importante y bueno, Angie siempre está ahí atenta para ayudarnos en este sentido. Pues yo les agradezco mucho el día de hoy, les agradezco mucho su interés y su presencia. No sé, Angie, ¿habrá la posibilidad de que abramos como un poco el chat, el de WhatsApp, para ver, no sé, algunas preguntas o algo que tengan, o poder adjuntar material inclusive? Sí, sí, está bien. Ok, Abrimos muchas el gracias. WhatsApp. Muchas gracias. Acá hay una pregunta. Acá me dicen que si hay una edad en la que se recomiende que los niños estén en su recámara solos, y si es contraproducente que estén en cierta edad. Mira, lo ideal es que desde chiquitos los niños estén en su recámara, porque genera un proceso de independencia, no nada más para los niños, sino también de un lugar de resguardo para los adultos. Los adultos también necesitan su propio espacio porque se necesita, ¿no? Se necesitan estos espacios y que los niños sepan que tienen. Si inclusive tienen hermanitos y mientras más chiquitos puedan ya estar solitos, que ya no haya como el peligro, digamos, que ya no son bebecitos, más o menos estamos hablando como de ser posible, depende de los niños, porque hay niños que son como, hablan antes, caminan antes y así, ¿no? Pero estamos hablando como de los 2 años, es bastante bueno que los niños estén en sus recámaras. También hay circunstancias especiales. A veces los niños reciben como impresiones emocionales o hay separaciones de los papás o temas que los hacen querer regresar a la habitación de mamá o de papá. Entonces, aquí habría que considerar, ¿no? Habría que dejarlos una temporada y después generar todo el proceso para llevarlos a su recámara. Si no hemos hecho eso, se nos ha pasado el tiempo y los chaparritos han estado con nosotros en la habitación, no se angustien, necesitamos generar el proceso de que se puedan ir a su recámara poquito a poco. O sea, necesitamos como dormirlos allá y decirles está padrísimo y venderles la idea de que está sensacional y que mira tu espacio y tu recámara y, ¿no? Como generar todo un esquema motivacional para que quieran y deseen irse para allá. Bueno, no es sano que estén en la habitación de los papás, sí es sano que estén en su propio espacio, pero pasan un montón de cosas en medio. La verdad es que yo no me atrevería a juzgar que los niños estén a cierta edad en el cuarto de los papás, porque cada historia es distinta. Pero si ya están grandecitos, procuren que se vayan a su recámara, ¿no? No vayan haciendo estos procesos de negociación. A veces regresan en esta franja que yo les decía de 6 y 8 años porque les dan pesadillas, porque lloran un montón, porque se sienten bien mal. Y bueno, tenemos que consolarles, ¿verdad? Y lo más pronto posible, pues regresarles a recámara. Esto es lo importante. Espero haber respondido. Y bueno, cualquier cosa. Ah, perdón, acá hay otra. Dice, ¿qué tan importante es que un niño de 3 años no avise para ir al baño y que tome mamila? Bueno, es que ya está muy grande para no avisar ir al baño, pero también es verdad que la maduración de control de esfínteres va siendo como distinto. Sería importante generar ya el proceso de control de esfínteres. Este, es importante decir que los niños físicamente maduran un poquito más lento que las niñas. No sé si sea el caso que sea un niño. Entonces, no hay que espantarnos, nada más hay que hacer este entrenamiento para poder ir al baño. Ahora, si de verdad está siendo muy complicado y muy difícil y la criatura está sufriendo mucho, habrá que ver entonces médicamente si no tenemos alguna cuestión que esté impidiéndolo, porque también podría ser, son los casos mínimos, pero pues más vale, ¿verdad? Revisar. ¿Y qué tome mamila? Bueno, pues ya no van siendo edades de mamila, es importante como retirársela, írsela retirando. Y dice, a mi hijo le pesa mucho llegar a la escuela y lo forzo. ¿Le puedo generar algún trauma o rechazo futuro a la escuela? Puedes intentar como estrategias diferentes, porque es importante que vaya a la escuela.
No es precisamente que lo vayas a súper traumar o que después ya no quiera la escuela, pero puedes tomar una estrategia distinta. A lo mejor puedes hacer una, le llamamos economía de fichas. O sea, ciertas circunstancias que el niño tiene que hacer y al final tiene alguna recompensa. No tan rápido ni tan fácil, porque si no se vuelven negociantes expertos. Entonces es como esto puede ayudarte. Como tomarlo desde otro lugar o desde otro lado. Ahora, ojo, hay que ver si su ambiente escolar está bien. Hay que ver si no le está pasando algo en la escuela, si no se está complicando con sus compañeritos, si los maestros tienen buen trato. Revisar también qué pasa en el escenario escolar que no quiere ir a la escuela, porque puede ser que no sea cosa del niño o de la niña, puede ser que sea también un tema del escenario escolar. Hay que revisar todo primero, ¿no? Entonces yo diría, revisar, hablar con la escuela, ver cómo se comporta, este, mis datos, sí, en el WhatsApp les comparto mis datos con mucho gusto. De hecho, en el WhatsApp ahí tienen mi número de contacto y me pueden escribir por WhatsApp sin ningún problema. Ahí estoy anexada. Soy Esther, ahí me tienen y ya me pueden contactar. Yo les pido que si me mandan mensaje por WhatsApp, se los agradezco porque hago diferentes cosas y no siempre puedo contestar las llamadas. Dice, ay, perdón, había otra pregunta. Pero habría otra cosa, un momentito. Dice, mi niño tiene 2 años, 4 meses. Antes de entrar al maternal llegaba a ir a su taza de baño. Cuando entró ya no quiso ir, sigue usando el pañal. ¿Qué puedo hacer en este caso? Aún no habla tampoco. Es niño, ¿verdad? Dice es niño. Ah, ok, mira, todavía no está en edad de tener el control total del lenguaje, entonces no te asustes. Las niñas hablan antes, mucho antes que los niños. Entonces, si le estás comparando con niñas, pues está en desventaja. La maduración de las niñas es mayor. Em, lo que tiene es una conducta regresiva. Si ya iba a su taza, lo que le sucede es que al entrar en un escenario diferente, los niños se regresan tantito en el desarrollo. O sea, como que se regresan porque no saben qué está pasando. Hasta que se adaptan a los nuevos entornos, los niños empiezan con las conductas normalizadas. No pasa nada, estas regresiones en el desarrollo son normales. Lo que hay que hacer es, bueno, promover esta parte de control de esfínteres de vuelta, ¿no? Generar estos ejercicios es importante y te puedes aventar, por ejemplo, un fin de semana de estos ya digo, le digo yo, la guerra de los calzones, ¿no? De no poner pañal, de que traiga chanclitas, de chilla le ganó ni modo, vamos, avísame, y que vea que es algo padre y divertido para que entonces elija nuevamente cómo ir a su tacita, ¿sabes? Si te ve angustiada, si te ve como preocupada, entonces va a decir, esto como que no está bien. Entonces, esto es importante que te vea con mucha tranquilidad, con mucha calma y que te vea que lo haces divertido, para que entonces diga el niño, oye, esto está padrísimo. Acuérdense que a los niños los mueve mucho el juego y los mueve mucho los estados dopamínicos y divertidos. En tu experiencia, ¿cuál es la técnica más eficiente de destete? Ya queda recomendada. El destete es complicado porque la lactancia va desde la libre demanda, y hay quien genera destetes más tempranos. Depende mucho de tu pediatra. Tu pediatra te va dando recomendaciones. Hay pediatras que dicen hasta que lo suelta. Hay pediatras que dicen no. Aquí realmente el destete tiene mucho que ir como con tus creencias, con tu estilo de crianza y de la mano con tu pediatra. En realidad es que también a cierta edad ya la leche materna no le sirve de nada, ¿no? O sea, digamos, si es a los 3 años, pues ya no hay nutrientes ahí. Entonces, también sería como tiempo de ir retirando, ¿no? Hay quienes retiran antes, pero yo ahí no me quiero meter porque el destete hoy en día se deja mucho a libre demanda. ¿Podrías volver a dar los nombres de los caracteres de niños? Mencionaste 4. Los temperamentos, claro. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. El que es muy tranquilo es el flemático. Y el que es muy impulsivo, bueno, es que no es que sea impulsivo, el sanguíneo es como el alma de la fiesta. Y el otro, el colérico, pues se enoja. Pero no se preocupen, ahorita en el WhatsApp les paso los apuntes, vienen con todos los datos bibliográficos y ustedes pueden revisarlos cuando quieran. Es un Word, inclusive pueden imprimir o ahí mismo hacerles modificaciones. Yo se los comparto con gusto toda la información con todos los autores y todas las referencias bibliográficas. No se apuren por eso, para que puedan revisarlo. Al contrario, les agradecemos muchísimo su tiempo y su espacio y en el respeto de nuestros tiempos, porque ya me pasé tantito, les agradezco mucho.
Si les podemos compartir la sesión, yo creo que sí. Sí, por favor, sigan en contacto. Los maestros hacemos masterclass, tenemos también talleres, tenemos muchas actividades y que seguro que les van a gustar. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos en contacto por el WhatsApp. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias, Angie. Gracias. Oye, Angie, ya nada más ahí al final, si nos puede mandar un mensajito Esther en el grupo de WhatsApp, así para identificar cuál es su contacto de todos los que están ahí. De acuerdo, sí. Gracias. Gracias, buena tarde. Igualmente.